Listo. Listo. Bueno, buenas noches. Nosotros para esta tertulia escogimos la película de Cóndores no mueren todos los días. Y pues bueno, básicamente trata sobre el conflicto que hubo entre conservadores y liberales luego de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, la formación de las guerrillas de estos mismos partidos, la influencia de ambos en la sociedad, comportamientos comunes vividos tanto para personas con distinto partido político como entre ellas mismos. eh, y básicamente es como un zoom a lo que sería la sociedad de esa época. Bueno, pues de eso se trata la película, pero yo lo que pues percibo o logro identificar como el objetivo principal de Gustavo Álvarez Gardiazabal, que es pues el escritor del libro, creador de esta historia, es pues su objetivo principal era mostrar las consecuencias del fanatismo político que pues se vivió en ese momento, era fanatismo por los liberales o por los conservadores y que seguimos viendo, siendo como uribismo versus cualquier otro pensamiento, principalmente el petrismo, y cómo, no sé, cómo esos odios sobreapasionados logran enemistar familias enteras, amigos, y logran llevarnos a la violencia, que es un ciclo constante del que no logramos salir. Entonces, como ese fue mi análisis sobre el objetivo principal de la película. A su vez, pues vemos como la transición histórica entre diferentes periodos de la historia política colombiana, sobre todo empezando con una tensión entre comunistas y liberales que, si bien en la película era principalmente el pueblo de mayoría liberal y minoría conservadora, pues esto no era así en toda Colombia y cambiaba dependiendo de la región. Entonces se podía evidenciar las tendencias de ellos y el impacto inmediato que tuvo la muerte de Jorge Eliezer Gaitán frente a en cuanto a las revoluciones de las masas por ello, que se ve, por lo menos en la película, cuando todas las personas salen a la calle a tomar, se toman las armas y lo frenan los conservadores mediante el uso de una pólvora, un explosivo. Entonces, se ve como consecuencia también la entrada del periodo de la violencia, que fue el que empezó después del Bogotazo, que se evidencia también en la película. Y con ello vemos también en la entrada de la violencia la creación de guerrillas liberales por parte de los cachiporros, por ejemplo, y la creación de los chulavitas y de los pájaros, siendo los pájaros el ejemplo específico, y viendo cómo estos grupos se enfrentaron, cuánta cantidad de muertos hubo, la magnitud del conflicto, y nos deja ver cómo era la sociedad colombiana en diferentes aspectos, viéndose también, por ejemplo, la influencia que tenía la iglesia dentro del partido conservador, llegando inclusive a omitir acontecimientos de los, o sea, como los procesos que iban en contra del partido y resaltando las falencias de los liberales o la violencia cometida por estos. Entonces, nos muestra esa transición y, pues como dato adicional, justo después de que esta película terminara, ya que está ambientada entre más o menos el 47 y el 56, vemos que después llega el periodo de Rojas Pinilla como presidente y posterior a este la creación del Frente Nacional, que fue como el intento que se dio para tratar de calmar las hostilidades entre ambos partidos, dividiéndose el gobierno en periodos de cierto tiempo para los liberales y para los conservadores. Digamos, de ahí me parece también importante que, o sea, como que no solo era como la relación de la familia, perdón, de la iglesia con los conservadores, sino también como como el comportamiento del personaje principal, María León, que pues, con sus mismos familiares y como que era como muy ceñido como a la frase que pues usó a lo largo de toda la película, que era cuestión de principios, como que todo lo basaba en lo que él había aprendido desde siempre y como de que esto tiene que ser así, no tiene por qué cambiar. Cuando la hija le gustaba el otro estudiante que le llevó serenata, por ejemplo, o cosas así como tan específicas como de que, por ejemplo, cuando se está bañando la mujer también como de tápese, o sea, ¿qué le pasa? Eso no se hace, o sea, como todo cuestión de principios. Entonces, como que eso me parece que es como una representación del, pues bastante como general, de cierta forma, sobre como las personas como más estrictamente, como, no se me ocurre como la palabra en este momento, pero o sea, como que son muy estrictas en su pensamiento conservador, pues. Sí, no, creo que es representación no solamente de las personas que son muy arraigadas al pensamiento conservador, sino a la idea de la religión dentro de la política. Es como, digamos, un poco hipócrita, o no hipócrita, no quiero ser tan fuerte, pero sí
como que tiene falencias en la aplicación, entonces son como personas de valores y traen a luz como esta gente que es de familia, con ciertos principios que son inquebrantables, pero al final del día son de las personas más atroces que hay y salen con un montón de barbaridades. Y creo que representa el rol de la iglesia en ese momento. Se supone que es la iglesia y representa un montón de principios y de una espiritualidad y se supone que son paz y seguridad para las personas, pero al final del día resultaron siendo los que permitían que estas cosas se dieran, que esta violencia bipartidista, pues no los únicos, la iglesia no fue la única culpable, pero sí jugó un gran papel en que, en que esto se continuara. Inclusive creo que se evidencia mucho como ese antagonismo, esa hipocresía, por así decirlo, porque el partido conservador, y se evidencia también en el recurso, cuando salía a hacer las matanzas en masa, porque a manos de Tomás de León María murieron más de 4.000 personas por sus órdenes. Y se veía que cuando salían a hacer esas tomas decían como algo así, en nombre de Dios, de nuestro Señor, hacia Cristo, y salían a matar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, por ejemplo, si ellos eran tan creyentes y todo, ¿qué pasa? Pues con los mandamientos también, como el no matarás o amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, esa alianza era súper controvertida, además que los curas se encargaron durante ese gran periodo de la violencia y el previo a este, de inclusive poner el candidato político, porque antes era el arzobispo de Bogotá, si no estoy mal, quien decidía. ¿Se trabó? Yes. Bueno, Bueno. bueno, mientras se le destraba, pues sí, es como analizar esta... Ok, Juan, se te trabó, ¿quieres repetir esa ¿Ya? idea? ¿Se escucha bien? Sí, ya. Ya, sí. Perdón, que entonces lo que ocurría es que desde entonces el arzobispo de Bogotá, si no estoy mal, era quien tenía que tener, dar el aval para quien iba a ser presidente. Y vemos que esa alianza realmente duró en la sociedad colombiana hasta la Constitución del 91, cuando abandonamos el concordato. Entonces, pues en parte, nosotros fuimos el país que más tiempo dejó inmiscuir a la iglesia en los asuntos de la política colombiana. Y además, como el hecho de que estos dos grandes partidos fueran los únicos y los predominantes y las demás voces no pudieran ser escuchadas, luego llevó a la creación, y no solo de guerrillas, tanto conservadoras y liberales, sino también las autodefensas colombianas, que después dieron inicio al conflicto con el que hablamos tanto. Entonces, creo que esta película es un ejemplo y una personificación clara de la magnitud y el impacto que llegó a tener este enfrentamiento bipartidista en toda la sociedad colombiana. Y mire que, o sea, otra cosa que también pues mostraba la película era que no solamente la iglesia pues hacía como parte fundamental para que esos sucesos se siguieran dando, sino pues también como se veía el apoyo desde las mismas, pues los gobiernos locales, como la alcaldía, como el alcalde que apoyaba y permitía totalmente pues que O sea, María ya. León como que hiciera sus matanzas y como, pues tenía como ese mismo avance del que usted habla, o sea, permitía que se dieran este tipo de casos y que eso hacía que perdurara aún más la violencia, porque pues obviamente en todos los pueblos funcionara de manera diferente, incluso pues cuando él fue al otro pueblo a amenazar al otro alcalde como de, bueno, pues saque a los liberales de este pueblo porque si no lo vamos a matar a todos. Entonces como que no solo era la iglesia, sino también pues los mismos gobiernos locales los que permitían que estos sucesos se siguieran dando. Sí, es que yo, digamos que más o menos lo que percibo de la película, y es más, vemos que nunca explican las diferencias ideológicas entre conservadores y liberales en la película, solamente muestran que hay enfrentamientos entre ellos, y creo que es porque más que mostrar que había una diferencia ideológica y que había fanatismo y que había un cierto bipartidismo en el país, era que había una búsqueda constante por poder por parte de dos bandos. Entonces, no importaba por qué pensaran o por qué creyeran en cierta ideología, siempre y cuando tuvieran el poder. Entonces, creo que más que de todo, era ese el fin de la película. Más que es que la iglesia hace mucha parte de la política o que hay alcaldes apoyando ese bipartidismo, la razón detrás de todo eso no era las diferencias ideológicas, sino esa obtención del poder. No sé si me hago entender. Y en parte, yo siento que la película también cumple un objetivo muy fundamental, y es mostrar como por excelencia cuáles eran los principios, no por la parte liberal, porque hace mucho énfasis en los conservadores, pero sí el conservadurismo. Es, por así decirlo, que se ve en lo que decía Cristian, como decir, yo soy un hombre de principios, y era como que ellos consideraban como la ideología de una persona conservadora, mostraba como su psique, y no solo esto, sino que también se veía como las características del partido en sí, como esas reglas implícitas
que es lo de, por ejemplo, el alcalde no iba a perjudicar a a León María por el hecho de que era un compañero del partido y dentro de como del fundamentalismo y dentro de el código de conducta implícito que tenían ellos, se encontraba esas reglas. Entonces veíamos cómo esas personas seguían ese ejemplo y nos dejan como entrar a lo que realmente ocurría de los procesos mentales de un conservador de aquella época, por así decirlo. Sí, sí, era como más un estudio psicológico del conservador o de ese personaje que de la ideología en general del partido. Sí. O más que yo vi una película que de pronto podemos o medio analizar, Ajá, son los personajes, o sea, como el personaje, o lo que representaban, entonces, por ejemplo, lo que representaban el cura y lo que representaba, por ejemplo, eh, Agripina, que son representaciones, digo, que de una parte de la sociedad, no solamente son personajes como accidentales o por llenar espacio, sino cumplen un objetivo. Entonces, por ejemplo, Agripina siento que cumple el objetivo de mostrar cómo cierta parte de la sociedad, y se sigue viendo ahora, es, digamos que apática o simplemente si no me afecta, no me importa y no veo y no escucho. Y ella era así, ella sabía que su esposo estaba haciendo ciertas cosas, pero simplemente prefería como hacerse la que no sabía. Entonces, siento que es un personaje muy importante que representa todavía a gran parte de la sociedad colombiana. Bueno, tiene entonces, como pinta. ¿cómo se llama? Esta Gertrudis es otro personaje que me pareció súper interesante porque es la única que digamos que le hizo frente, que se atrevió a hacerle frente a León María, que además terminó viva porque el resto lo fueron matando como por orden de firmas y todo eso. Entonces me parece muy de rescatar que le haya otorgado, digamos, ese papel tan importante a una mujer. También se puede ver en la película como el rol de sumisión de la mujer, que, como en la sociedad, y el acatamiento a lo que dijera el esposo, porque si vemos esto, Agripina, si no estoy mal, que era su nombre, ella era una mujer que no decía nada, y si, si su esposo León María le decía, hey, vaya, cámbiese, o esto, no sé, por ejemplo, o le decía también, tápese, váyase, hacía lo que él decía y muestra como el papel de la mujer de pronto como esa cuidadora del hogar y como quien tenía que tener bien las cosas para su marido. Pero por otra parte, la película también se torna interesante porque, pues como Lali lo dice, Gertrudis es un personaje que muestra esos señales de empoderamiento femenino, mostrando que también pueden tomar a la cabeza y siendo ella una de las figuras más notables del Partido Liberal en el pueblo, siendo inclusive la única mujer en la Junta de los 9 que mandaron la carta después. Entonces muestra también como ese proselitismo y ese activismo por parte de las mujeres y el empoderamiento de ellas, sin dejar de lado el hecho de que la sociedad del momento probablemente era mucho más conservadora y machista. Sí,